¿Estás conmigo? Hasta el fin. ¡Por Narnia! ¡Y por Aslan! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión continuaremos con el segundo libro de la saga titulado Las Crónicas de Narnia, el León, la Bruja y el Ropero. La historia está ubicada durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a los bombardeos, 4 niños llamados Peter, Susan, Edmund y Lucy Pevensey fueron enviados lejos de Londres a una casa en el campo de un viejo profesor. En una tarde lluviosa decidieron explorar aquella enorme casa. La casa era uno de aquellos edificios llenos de lugares inesperados que nunca se conocen por completo. Más adelante entraron a un cuarto casi vacío. En la habitación solo se encontraba un gran armario. Nada por aquí, dijo Peter, y los niños se precipitaron a la puerta para continuar la excursión. Todos menos Lucy, que quiso averiguar lo que había dentro de aquel armario. La niña miró hacia el interior. Había numerosos abrigos colgados, la mayoría de piel. Se introdujo en el armario y avanzó cada vez más y más dentro. Lucy pensaba que era un gran armario, hasta que de pronto sintió que algo crujía bajo sus pies. Se inclinó para tocarlo, pero en lugar de sentir la madera del armario, sintió algo frío y húmedo. Después advirtió que lo que rozaba su cara ya no eran las suaves pieles, sino algo duro y áspero. Eran ramas de árboles. Un momento después se encontraba en medio de un bosque nevado. Lucy se asustó un poco, pero a la vez estaba llena de curiosidad y excitación. Comenzó a caminar en aquel bosque. Después de unos 10 minutos de andar se topó con un farol, cuando escuchó de pronto los pasos de alguien acercándose. Era una persona un poco más alta que Lucy. De su cintura hacia arriba tenía la apariencia de un hombre, pero de la cintura para abajo se asemejaba a una cabra. Llevaba un paraguas en una de sus manos y varios paquetes en la otra. Cuando el fauno vio a Lucy, fue tan grande su sorpresa que soltó sus paquetes exclamando «¡Cielos!». «Buenas tardes», se presentó Lucy. El fauno la saludó de igual forma y añadió que si era una hija de Eva. «Me llamo Lucy», dijo sin entender muy bien aquella pregunta. «Yo soy el señor Tubnus». «¿Pero tú eres una humana?», preguntó el fauno. «Pero claro que sí», respondió Lucy, un poco confundida. El fauno explicó que ahora mismo se encontraban en las tierras de Narnia, la tierra del invierno eterno. El fauno le invitó a tomar té en su casa. Ahí comieron comidas muy exquisitas y el fauno tocó para Lucy una melodía en una extraña flauta. Eso adormeció a la niña. Debieron pasar horas cuando Lucy despertó bruscamente y le dijo al señor Tubnus que tenía que irse, que la esperaban en casa. El señor Tubnus se encontraba llorando y le contó que la reina Branca era la que mantenía el invierno eterno en Narnia y que le había ordenado que si alguna vez llegaba a ver a un humano lo atrapara y lo entregara a ella. Pero el señor Tubnus se sentía sumamente arrepentido de intentar entregar a la niña, por lo que le ayudó a regresar al farol. Lucy le agradeció por la comida y por la ayuda y regresó nuevamente a la habitación del armario. «Estoy aquí», gritó, «estoy aquí. He vuelto y estoy muy bien». Corrió fuera del cuarto y en el pasillo se encontró con sus hermanos. Todos estaban extrañados de lo que decía Lucy. Ella decía que estuvo fuera por horas, pero para ellos solo había pasado unos cuantos segundos. Lucy les dijo que el armario era mágico y que fueran a comprobarlo, y así fue, pero cuando llegaron solo pudieron ver un simple armario. Todos pensaron que Lucy solo estaba mintiendo, pero Lucy seguía firme en lo que había vivido y experimentado. Edmund aprovechaba cada instante para hacer burla de su mundo mágico y eso molestaba y entristecía aún más a Lucy. Pasaron unos días y los niños decidieron jugar a las escondidas. A Susan le tocó buscar a los demás. Lucy decidió esconderse en el armario solo para comprobar si todo lo que había vivido no fue un sueño. Edmund la alcanzó a ver cuando Lucy se metía en el armario y decidió ir tras ella para no perder la oportunidad de seguirse burlando de ella. Cuando entró empezó a apartar los abrigos para encontrarla, pero cada vez avanzaba más y más hasta que él también se encontraba en medio del bosque. «Sal, Lucy, ya te creo. Perdóname por no creerte», dijo, pero no hubo respuesta alguna. Decidió entonces volver a casa, cuando de repente a lo lejos oyó un ruido de campanas. Escuchó más atentamente y el sonido se acercaba más hacia él, hasta que justo al frente se apareció un trineo tirado por 2 renos blancos, como la nieve. El trineo era conducido por un enano, y en el asiento de atrás se encontraba una mujer muy alta con una corona en la cabeza y una varita en su mano derecha. «¿Qué eres tú?», le preguntó la dama. «Soy solo un niño», dijo Edmund. La dama supo entonces que era un humano y lo invitó a tomar asiento junto a ella en el trineo. Con una gota de un frasco hizo brotar de la nieve una copa con chocolate caliente y con otra gota hizo surgir un recipiente con delicias turcas. Esas delicias eran mágicas porque una vez empiezas a comer una querrás comer más y más. Mientras el niño comía, la dama le contó que ella era la reina de Narnia y consiguió que él le contara que tenía un hermano y 2 hermanas y que una de estas había estado en Narnia y había conocido a un fauno llamado Tubnus. La reina pareció especialmente interesada en el hecho de que los niños fueran 4 y volvió a este punto con frecuencia.
Le dijo que estaba muy interesada en conocer a todos sus hermanos. Le dijo a Edmund que era el niño más inteligente y mozo que había conocido, y que como ella no tenía niños y por lo tanto no tenía herederos al trono, quería que Edmund fuera el príncipe de Narnia, pero debía traer a sus hermanos para que ellos fueran sus cortesanos y nobles. Finalmente le indicó que su hogar se encontraba entre dos colinas. Así fue como se despidió de Edmund. Todavía miraba cómo el trineo desaparecía a la lejanía cuando oyó que alguien lo llamaba. Era Lucy, que venía de otra parte del bosque. Lucy le contó que fue a saludar a su amigo, el señor Tubnus, y estaba feliz porque no había pasado nada con él. La bruja blanca no le había hecho nada. Edmund le preguntó sobre quién era aquella bruja blanca, y Lucy le dijo que se llamaba a sí misma la reina de Narnia y que era una persona terrible. Decidieron regresar a la habitación para buscar a sus hermanos. Lucy estaba feliz porque ahora todos le creerían debido a que Edmund también había visto aquel lugar. Cuando encontraron a Peter y Susan, Lucy les dijo las aventuras que habían vivido y que Edmund ya había estado en Narnia. ¿Es cierto?, preguntó Peter y Susan. Pero Edmund, que se sentía malhumorado y molesto con Lucy porque ella había tenido razón todo este tiempo, les dijo que solo estaba siguiéndole el juego, que en aquel armario no había nada. La pobre Lucy le dio una sola mirada y corrió fuera de la sala. Peter y Susan regañaron a Edmund por hacer sentir mal a Lucy. Cuando fueron a buscarla no se sorprendieron cuando la vieron que tenía marcas de que había estado llorando, pero nada de lo que le dijeron hizo cambiar a Lucy. Ella seguía firme en su historia. Peter y Susan decidieron contarle todo lo que había sucedido al profesor. Cuando llegaron a la habitación, este les ofreció un par de sillas y luego se sentó frente a ellos, con los dedos entrelazados, y los escuchó sin hacer ni una sola interrupción hasta que terminaron toda la historia. Después carraspeó y dijo lo último que ellos esperaban escuchar. ¿Cómo saben que la historia de Lucy no es verdad? Peter y Susan les dijeron que era simplemente imposible que existiera un bosque en un armario. El profesor les preguntó que en su experiencia quién entre Edmund y Lucy les parecía más sincero. Ambos afirmaron que Lucy. El profesor les dijo que su hermana no estaba loca porque a simple vista se vería si una persona estaba demente, y que si ellos saben que Lucy nunca mentía, solo queda una respuesta, y que ella debía estar diciendo la verdad. Así terminó la conversación con el profesor. La casa del profesor era inmensa y llena de antigüedades, así que de vez en cuando llegaban a ella turistas que eran guiados por la ama de llaves. Un día que estaban jugando con una de las armaduras de una de las habitaciones, oyeron que se acercaba un grupo de turistas. Los niños trataron de ocultarse en otra habitación, pero cada vez que llegaban a una, oían como si los turistas se aproximaban más hacia ellos. Los niños se sintieron perseguidos por todas partes. Al final decidieron ocultarse en la habitación del armario. Cuando estaban allí, vieron cómo el pomo de la puerta comenzaba a moverse, y Peter dijo: «¡Rápido, todos al armario!», y en cuestión de segundos todos se encontraban en un bosque, en el bosque de Narnia. Hacía mucho frío, así que decidieron tomar alguno de los abrigos del armario para cubrirse. Edmund dijo que caminaran hacia la izquierda para llegar al farol, y con ese comentario Peter y Susan pudieron percatarse de que él ya había estado ahí antes y que todo el tiempo les estuvo mintiendo. Peter le dijo que era un gran mentiroso, y Edmund pensó para sus adentros: «Ya me las pagarán todos ustedes, manada de pedantes, orgullosos y satisfechos». Lucy hizo de guía y llevó a todos a conocer al señor Tubnus. Cuando llegaron, se dieron cuenta que la puerta de la casa había sido arrancada y que dentro había una nota que decía que la policía se lo había llevado por traición a la reina. Los niños se miraron fijamente y decidieron que debían ir a rescatarlo. El único inconveniente era que no sabían a dónde se lo habían llevado. Detrás de unos árboles, un castor se asomaba tímidamente para ver a los niños. El castor les hizo la señal de que lo siguieran. Los niños fueron con él y les contó que el señor Tubnus les había encargado a él y a su esposa que si le llegara a pasar algo, que pusiera a los niños a salvo. Los llevó pues hasta su casa en un dique en el río. Ahí ya los esperaba la señora Castor con una rica cena. Los niños, una vez terminada la cena, cuestionaron a los castores sobre el paradero del señor Tubnus. Los castores les contaron que lo debieron haber llevado al castillo de la reina y que ya formaba parte de la colección de estatuas que ella tenía en su patio, pues a ella les gustaba mucho castigar convirtiendo en estatuas a sus víctimas. Los niños querían ir a rescatarlo, pero los castores dijeron que la mejor forma de ayudar al señor Tubnus era ir con Aslan a la mesa de piedra. Los niños, aunque nunca habían oído ese nombre, sintieron una sensación de paz y alegría, pero para Edmund era una sensación de temor. Los castores contaron que Aslan era un león y que con su ayuda podrían poner el fin al reinado de la reina. Así siguieron charlando por un par de minutos más hasta que Lucy se dio cuenta de que Edmund no estaba. Fueron a buscarlo fuera de la casa, pero no lo encontraron. Los castores dijeron que él había ido con la reina. Se le veía en su cara que él ya había hablado con la reina y había probado su comida. Si uno ha vivido largo tiempo en Narnia, lo distingue de inmediato. Hay algo en sus ojos, en su modo de mirar. Peter, Susan y Lucy decidieron ir a buscarlo, pero los castores los hicieron recapacitar.
pues la reina no debía hacerle ningún daño, al contrario, lo dejaría vivo para usarlo como carnada para atraerlos. La mejor opción que tenían era ir a ver a Aslan cuanto antes. Edmund se había colado sin hacer el mínimo ruido para ir al castillo de la reina. Cuando llegó pudo ver la colección de estatuas que tenía la reina en su patio. Había faunos, gigantes, leopardos, enanos y hasta un león que Edmund pensó que era ese tal Aslan, y que la bruja seguramente ya lo había derrotado, y como burla hacia el león decidió dibujarle unos lentes y unos bigotes con un lápiz que había en su bolsillo. Se aventuró dentro del castillo y habló con la bruja, que lo regañó rotundamente por haber venido solo y no con sus hermanos como habían acordado. El niño se disculpó y contó que se encontraban cerca de ahí, en casa de los castores, y también le contó que irían a ver a Aslan, que ya se encontraba en Narnia. Eso último alteró mucho a la reina, que ordenó de inmediato le prepararan su carruaje para partir. Regresando con Peter, Susan y Lucy, que ya llevaban un buen camino recorrido, se escondieron cuando escucharon que un trineo se acercaba a toda velocidad hacia ellos. El señor Castor decidió salir para ver quién era y después de unos segundos mandó llamar a todos, pues no era la reina el que llevaba aquel trineo, sino Papá Noel. Este le dio a los niños unos regalos que, según él, por desgracia, usarían más pronto de lo que él quisiese. Le dio a Peter una espada y un escudo, a Susan un arco con flechas y un cuerno, y a Lucy le dio un frasco con líquido capaz de curar cualquier herida y una daga. Después siguieron su camino hacia la mesa de piedra. Cuando llegaron había muchas personas y animales alrededor de Aslan. Los niños se presentaron ante él y él les dio la bienvenida. También les cuestionó sobre el paradero de su hermano, y los niños con mucha pena contaron que Edmund los había traicionado. Pidieron ayuda a Aslan para tratar de rescatarlo. Él les dijo que haría todo lo posible. Cuando ya se iban a dormir, pues ya era tarde, a la distancia se oyó el cuerno de Susan pidiendo ayuda. Un lobo gigante la tenía acorralada en un árbol. Peter fue a rescatarle y asesinó al lobo, encajándole su espada en el corazón de la bestia. Aslan pudo percatarse que entre los árboles otro lobo estaba huyendo del lugar y ordenó a los centauros y a los animales más rápidos que había que fueran tras él, pues seguramente podría mostrarles el paradero de Edmund. Volviendo con Edmund, la bruja lo había atado a un árbol y estaba a punto de asesinarlo con un cuchillo de piedra, cuando en eso llegaron todos los animales y centauros que había mandado a Aslan, salvando así a Edmund. Pero entre todo el alboroto que hubo, la bruja por desgracia pudo escapar. Una vez en el campamento de Aslan, Edmund y Aslan tuvieron una charla privada. Cuando acabaron, Edmund pidió perdón a sus 3 hermanos y nunca se volvió a hablar sobre las acciones de Edmund. Llegó pues la bruja al campamento y solicitó que se le entregara al traidor, que por decreto era suyo según la magia insondable, la cual decía que todo traidor le pertenecía como presa legítima. Aslan solicitó hablar con la bruja en privado y dialogaron durante un buen tiempo. Una vez terminada la charla, Aslan comentó a todos que la bruja había renunciado a su derecho de sangre por Edmund. Todos se sintieron muy alegres al oír esas palabras. La bruja, que ya se retiraba, se volvió para mirar a Aslan y le preguntó que cómo sabría si cumpliría su promesa. Este le respondió con un fuerte rugido que ensordeció al lugar. Aquella noche, Susan y Lucy no podían dormir, pues presentían que algo malo estaba a punto de suceder. Decidieron salir para buscar a Aslan, pero cuando lo hicieron, pudieron ver que Aslan se estaba alejando, internándose en el bosque. Las niñas fueron tras él. El león les dijo que le hicieran compañía hasta cierto punto, y así lo hicieron. Al llegar a la cima de una colina, les indicó a las niñas que se ocultasen y que lo dejaran seguir solo. Aslan llegó pues a la mesa de piedra, que estaba llena de horribles bestias, espectros y animales, y justo en medio se encontraba la bruja. Rápidamente atraparon al león, que no puso la mínima resistencia, y lo amarraron desde la cola hasta la cabeza con fuertes amarres. La bruja se acercó al oído al león y le dijo que había sido un tonto por haberse ofrecido él en lugar del humano. Ahora Narnia estaba acabada, y dicho esto, asesinó con el cuchillo de piedra al león. Todos los presentes celebraron aquel hecho y decidieron partir para empezar la batalla con lo que quedaba del ejército de Aslan. Las niñas, una vez visto que ya no había nadie, se acercaron al león y lloraron durante mucho tiempo al ver la figura inerte de Aslan. Las niñas trataron de liberarlo de los amarres, pero habían sido hechos de tal forma que les fue imposible. Unos pequeños roedores se acercaron al cuerpo de Aslan y empezaron a roer las cuerdas, lo que ayudó a liberarlo. Las niñas besaron el rostro del león y decidieron regresar al campamento. Cuando ya se iban, oyeron a su espalda un fuerte crujido. Al voltearse a ver, pudieron percatarse que la mesa de piedra estaba partida en dos y que el león ya no se encontraba. Las niñas fueron a investigar y por sorpresa se toparon con que Aslan estaba vivo y completamente sano. Las niñas no comprendían lo que pasaba. Él les explicó que la bruja no entendía del todo la magia insondable, pues cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición fuera ejecutada en lugar de un traidor,
la mesa de piedra se rompería y la muerte misma efectuaría un movimiento de retroceso. El león pidió a las niñas que subieran a su lomo, pues ya habían de ir a ayudar a los demás. Aslan tomó rumbo al castillo de la reina y una vez ahí se dedicó a soplar sobre las estatuas que había. Poco a poco fueron cobrando vida, pues Aslan estaba rompiendo el hechizo que la bruja les había lanzado, y una vez que todos volvieron a la normalidad, Aslan indicó que el siguiente paso era ayudar a Peter y a Edmund, pues ya se encontraban peleando. Cuando llegaron, vieron que el ejército de Peter era sobrepasado en gran medida por el ejército de la bruja, pues éste ya había asesinado y convertido en piedra a varios soldados de Aslan, y en medio de la batalla se veía a Peter peleando con su espada contra la bruja. Cuando llegaron los refuerzos de Aslan, la balanza se tornó en contra de la bruja. Aslan se lanzó directamente contra ella, asesinándola en el acto. Cuando acabó la pelea, Peter le dijo a Aslan que todo fue gracias a Edmund, pues él pudo destruir la varita de la bruja que estaba convirtiendo a todos en piedra, pero él resultó malherido. Rápidamente fueron con él y Lucy le dio de beber unas cuantas gotas de líquido que le regaló Papá Noel y ayudó también a todos los heridos en el combate. Los niños fueron nombrados reyes y reinas de Narnia y vivieron en el castillo de Cair Paravel y gobernaron durante un largo y feliz reinado hasta que un día, que ya eran personas de mediana edad, fueron tras la casa del Ciervo Blanco, pues decían las leyendas que si lo atrapaban les concedería cualquier deseo. Se internaron en el bosque hasta que se toparon con un farol. Al principio no recordaban qué era aquella cosa, pero entre más avanzaban recordaban más y más, hasta que de repente se tropezaron fuera del armario. Pero ya no eran aquellas personas adultas, sino aquellos niños que se habían ocultado dentro del armario y pudieron darse cuenta que no había pasado mucho tiempo desde que se habían ocultado. Los niños contaron todo lo vivido al profesor, y el profesor, que era un hombre extraordinario, no les dijo que estuvieran mintiendo, sino que creyó toda su historia. El profesor les contó que no podían regresar a Narnia por esa vía, y que claro que alguna vez regresarían, pues quien ha sido rey de Narnia siempre será rey de ahí, pero que no intentasen usar la misma ruta 2 veces, que regresarían a Narnia cuando menos se lo esperen. Y ese fue el final definitivo de la aventura del armario, pero este apenas era el principio de las aventuras de Narnia. Si el video te gustó, agradecería mucho me dejases un like y un comentario para poder seguir mejorando y traer más seguido videos de este tipo. Sin nada más que decir, se despide su amigo Chapi.